Hola, gracias por conectarte con nosotros, gracias por unirte a esta nueva serie de estudios que vamos a estar haciendo durante este mes de abril. Vamos a estar estudiando a un personaje bíblico cuya historia tiene tremendas aplicaciones para nuestra realidad hoy en día. Ese personaje es José, es la historia de José en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis capítulo 37. Y hay grandes elementos de su vida que están relacionadas con nosotros. Y quisiera que nos adentráramos en esa historia y en esa vida para que pudiéramos aprender. Si hay algo que nosotros creemos, es que la palabra de Dios es actualizada, es para nuestra vida hoy. Y vamos a hacer una aplicación a nuestra realidad y a nuestro presente de aquella historia de la vida de José. Y vamos a ir poco a poco. Yo quisiera empezar con dos preguntas, quisiera que meditaras en ellas. La primera pregunta es: ¿mueren tus sueños con las malas noticias? La segunda pregunta es: ¿se terminan tus planes cuando hay cambios a tu alrededor? Creo que has notado que cuando las cosas cambian a nuestro alrededor, somos sometidos a un cierto nivel de frustración. Por ejemplo, el estar en cuarentena nos genera una frustración al no poder desarrollar ciertos planes que a lo mejor teníamos, ciertos sueños o ciertas metas que queríamos conseguir para estos días o para estas semanas y quizás meses. Nos vemos frustrados al no poderlas conseguir. Pero ¿son todos esos cambios suficientes para que nuestros sueños mueran? El capítulo 37, versículo 19 en adelante dice así: se dijeron unos a otros, los hermanos de José están en el campo, lejos de casa, y José llega a visitarlos, y cuando ellos lo ven de lejos se dicen: ahí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora, vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron esa túnica elegante que tenía, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. A ver en qué terminan tus sueños. A veces pareciera que las circunstancias gritan eso hacia nosotros. Cuando las circunstancias vienen y cambian, es como si gritaran en nuestros oídos: a ver en qué terminan tus sueños, a ver si tus sueños son suficientemente fuertes para sostenerse delante de las circunstancias. A veces alguien que nos traicionó, a veces un empleo que no recibimos, a veces un ascenso que no nos dieron, y sentimos que esas circunstancias gritan para nosotros: a ver en qué terminan tus sueños. ¿Qué tal cuando uno se enferma? También nos preguntamos: a ver en qué terminan tus sueños. ¿Son todas estas circunstancias que son parte de la vida suficientes para destruir tus sueños, tus planes, tus proyectos de vida? Quiero decirte que todos tenemos que pasar por la cisterna alguna vez. Las cisternas son parte de la vida. El alcance de los sueños requiere de que pasemos primero por el examen de la cisterna. Si no entramos a la cisterna, nuestros sueños no son más que ilusiones. Quiere decir que al otro lado de la cisterna está el éxito, al otro lado de la cisterna están los sueños cumplidos, al otro lado de la cisterna están las metas realizadas. Todos en algún momento seremos arrojados a una cisterna donde estaremos solos, donde nos faltará el agua, donde tendremos hambre, donde estaremos abandonados y confundidos. Estas son parte de las etapas de la vida, y esta muy en particular tiene sus características. En la cisterna estamos solos. Hay un momento en la historia de nuestra vida en la que nos sentimos solos. Nos faltan los amigos, aquellos que pensábamos que iban a estar, no están. Y a veces culpamos a los amigos, pero es que es una etapa que tenemos que vivir. En la cisterna hay oscuridad, y la oscuridad generalmente crea miedo y confusión, y hay etapas en la vida que nos generan miedo y confusión y que no podemos tener certeza de lo que va a pasar. La cisterna es sequedad, nos sentimos insatisfechos,
sentimos que algo nos falta, hay una necesidad, hay una carencia interna que no está siendo satisfecha. Las cisternas son parte esencial de la vida. Y tú me dirás, muy bien, las cisternas son parte de la vida, pero ¿qué hago mientras estoy en ella? ¿Cómo sé que apruebo el examen de la cisterna en mi vida? Y creo que aquí hay que analizar algunos elementos importantes. Por un lado, el hecho de que cuando leemos este pasaje de Génesis, se nos dice todo lo que pasa alrededor, se nos dice lo que los hermanos piensan, traman y cómo ellos diseñan un plan, justamente para justificar lo que hicieron, o para encubrir lo que hicieron. Pero no se nos dice mucho de lo que hace José en la cisterna. Imagínate qué condiciones puede tener alguien que está siendo traicionado por sus propios hermanos, que está acostumbrado a los privilegios de su padre y ahora está tirado en un hueco oscuro, seco, con calor, con el calor del día y con la incertidumbre de lo que va a pasar. Y creo que aquí viene el gran primer consejo en cuanto a qué hacer en la cisterna. Cuando te veas en la cisterna, lo primero que tienes que hacer es aceptarla, no tratar de salir de ella. Hay circunstancias en nuestra vida de las que tenemos que salir. Tenemos que luchar contra las circunstancias hasta vencerlas y salir de ellas. Pero hay circunstancias de las que no tenemos que escapar, porque son exámenes que tenemos que aprobar y la única forma de aprobarlos es viviéndolos. ¿Qué hacemos dentro de la cisterna? Es esperar, pero no una espera de brazos cruzados, sino una espera de enfrentamiento propio. Es que si lo piensas, y supongamos que José intentara salirse de la cisterna y lo lograra, afuera estaban los mismos que lo habían tirado, ya sea esperando para volverlo a su lugar o ya fuera para matarlo de una vez. Así que hay momentos en los que salir de la cisterna o incluso pedirle ayuda a otros que nos saquen no es la respuesta, porque esos que nos sacan nos pueden volver a tirar. No se trata de salir en este caso de la cisterna, se trata de aceptarla, de reconocer que necesitas esa cisterna como parte esencial de tu proceso de vida. Pero mira que no se trata de no hacer nada en la cisterna, todo lo contrario. Se trata de renunciar a la lucha de las circunstancias o al enfrentamiento de las circunstancias y empezar la lucha con mi yo. En otras palabras, lo que hacemos en la cisterna, en la espera de la cisterna, en el examen de la cisterna, es escoger con quién luchar. Y aquí escogemos no luchar contra lo externo, sino luchar contra lo interno. José tuvo que luchar contra sí mismo, contra su orgullo, contra su vanidad, contra sus sentimientos de grandeza, porque estaba en la cisterna. Y más adelante en la historia, y esto lo veremos en los siguientes estudios, veremos cómo lo que vivió en la cisterna o la etapa de la cisterna fue parte de la formación de su carácter. Y así ocurre con nosotros. Necesitamos la cisterna en nuestra vida y tenemos que aprender a vivirla y a atravesarla sin querer salir de ella, entendiendo que cuando estamos en la cisterna es cuando comenzamos a librar la batalla contra nuestro yo, contra la impaciencia, contra nuestros deseos de grandeza, contra lo que creemos que nos merecemos y no estamos recibiendo. Es dejar de luchar contra otros y contra las circunstancias y empezar a luchar contra el yo, contra mi carácter no educado todavía. Por eso la cisterna es tan importante. Entonces, ¿qué hacemos de en medio de la cisterna? La aceptamos y empezamos a librar la lucha y la batalla de nuestra propia alma. Siempre va a ser más fácil luchar y conquistar las circunstancias exteriores que luchar y conquistar al yo interno. Por eso la primera batalla que tenemos que librar en medio de las circunstancias es la batalla interna. Y yo me pregunto y te hago la pregunta, ¿esta cuarentena será una forma de cisterna para nosotros? Llegados a este punto, yo quiero hacer un pequeño alto, porque quiero que en este tiempo desarrollemos el estudio bíblico que tenemos que hacer en familia, compartamos acerca de la vida de José y algunos elementos que son aplicables a nuestra realidad, y una vez que en familia terminen el estudio bíblico, retornamos a este video para que entonces tengamos la conclusión del estudio de esta semana.
vuelta. Estoy seguro que hay muchas cosas que puedes aplicar y aprender de la vida de José para el presente. La vida de José estuvo marcada por sueños, desde el principio de su historia hasta el final, y lo vamos a ver también más adelante. Pero me llama la atención que al principio de su vida, siendo José un adolescente inmaduro, no podía comprender qué realmente significaban los sueños. No podía comprender que los sueños podían verdaderamente ser mensajes celestiales. Tal vez para José eran rumores de otro mundo, cosas que no entendía a cabalidad y que solamente la relacionaba con un presente. Pero había un futuro escondido o anunciado detrás de los sueños que él tenía. Entonces me pregunto si a veces los rumores de otro mundo que nosotros tenemos no son o son revelaciones que no estamos entendiendo. Son mensajes que Dios pone a nuestro alrededor para que entendamos su palabra o su propósito y no los estamos entendiendo. Yo creo que Dios todavía habla, pero creo que los seres humanos no estamos escuchando. Y me pregunto si algo como lo que estamos viviendo en esta temporada de la historia de la humanidad es un mensaje de Dios y para nosotros pareciera ser solo un rumor de otro mundo que no entendemos. Y si Dios está hablando y si lo que Él nos está diciendo es un mensaje que debemos saber interpretar, ¿cómo nosotros entonces interpretamos ese mensaje correctamente? ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo podemos hacer una lectura real y correcta de los tiempos para entender qué es lo que Dios nos está diciendo? Génesis capítulo 37, versículo 1 comienza la historia de José, pero la comienza de una manera muy particular. El escritor bíblico, inspirado por Dios, empieza diciendo: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. La referencia que se hace aquí es al antepasado o antepasados de José. De alguna manera el autor bíblico nos está diciendo que la vida de José que vamos a empezar a conocer no está aislada de la historia de la humanidad y no está aislada de las otras historias. Todo lo contrario, él pertenece a un linaje, pertenece a una familia, pertenece a toda una historia que es más grande que él. Él es un eslabón pequeño dentro de una inmensa historia. Entonces todo lo que vemos en la vida de José lo tenemos que interpretar a la luz de esto. Los antepasados de José recibieron una promesa de que de ellos habría o saldría una gran nación. Y esta gran nación tendría una gran repercusión en la historia de la humanidad porque de ellos vendría el Salvador. José está cumpliendo una etapa en la preservación de este pueblo antes de ser nación que es imprescindible para que ocurra lo que tiene que pasar al final de la historia. Nosotros tenemos que aprender que somos parte de una historia, que nosotros no somos la historia aislada, ni la mejor ni la máxima, sino somos una parte de la historia. Estamos ligados a una historia mayor y a un propósito mayor. Tan es así que si nosotros no aprendemos a leer y a entender lo que está pasando, vamos a confundir el plan de Dios en nosotros, en nuestra propia vida. José, ¿cómo interpretó José sus sueños? Los interpretó probablemente a la luz de ser un adolescente engreído. Los hermanos de José interpretaron los sueños de otra manera. Lo interpretaron con celos, con molestia, con rivalidad. Dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba todo esto. O sea que Jacob también hizo una interpretación de los sueños de José. Aunque la interpretación de José pareciera ser más mesurada, Jacob se molestó, pero después meditó y dijo, esto pareciera significar algo. Si nosotros queremos ser buenos intérpretes de los tiempos y poder entender lo que Dios está hablando, ya sea a través de sueños, ya sea a través de circunstancias, ya sea a través directamente de su palabra, ya sea a través de lo que está ocurriendo con los eventos que ocurren a nuestro alrededor entre las naciones y en el mundo entero, tenemos que entendernos a nosotros y las circunstancias dentro del gran propósito de Dios. Si entendemos que hay un propósito superior a nosotros, vamos a hacer una mejor interpretación de las cosas que nos pasan, aún de las más pequeñas. Aún de aquellos días en los que estamos en la cisterna, haremos una mejor interpretación porque entenderemos que esa cisterna no es el final de nuestra vida ni es el final de todo,
es una etapa que está formando algo en el corazón. Nuestros sueños no deberían destruirse en una cisterna, deberían modificarse. Nuestros planes no deberían destruirse a través de las circunstancias de la cisterna, deberían reenfocarse. Porque cuando estamos en la cisterna somos educados, somos formados, somos labrados. Ahí es donde estamos siendo formados. Y eso solo lo podemos entender cuando comprendemos que somos parte de un plan mayor. Que nuestros sueños no mueran por las circunstancias, que más bien se reenfoquen. Porque de eso se trata la cisterna, porque de eso se trata la vida, porque así es como leemos los tiempos, cuando entendemos que esta es una etapa de la vida, que la tenemos que vivir, que la tenemos que enfrentar, pero que hay alguien que tiene el control de todo ello, que Dios en su soberanía tiene el control de todas las cosas. A lo mejor si José, los hermanos de José hubieran interpretado los sueños de otra manera, la historia hubiera sido diferente. Sin embargo, José necesitaba esa formación, necesitaba la cisterna justamente para que esos sueños que Dios era el que los había puesto se convirtieran después en una grandeza, en una autoridad increíble en el mundo entero. Pero primero había que pasar por la cisterna y entender la cisterna dentro del plan y el propósito de Dios. Yo quiero concluir con algunas frases sencillas que pueden resumir todo el estudio bíblico de hoy, pero a la misma vez dejarnos una enseñanza. Cuando aceptas la cisterna, has aprendido a esperar y a confiar en Dios. Cuando esperas en Dios, aceptas su voluntad y aprendes a reconocer su voz en medio de cada prueba. Y cuando confías en Dios, crees que su propósito se está cumpliendo en tu vida, a pesar y a través de lo que ocurre a tu alrededor. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31 dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Que las circunstancias que estamos viviendo no te derroten, no te destruyan, no maten tus sueños. Que todo lo que está pasando lo debemos entender como una etapa, como un proceso, pero que después de la cisterna viene el cumplimiento de las promesas de Dios.